La mercantilización ficticia en el siglo XXI. Polanyi nos venía diciendo a lo largo del capítulo que en el análisis polanyiano, Fraser nos venía diciendo a lo largo del capítulo que en el análisis polanyiano la gran transformación se caracterizaba por definir, digamos, los males del capitalismo o estudiar los males del capitalismo a partir de la mercantilización de tres elementos: la naturaleza, la fuerza de trabajo y el dinero. Y nos decía Fraser, citando a Polanyi, que esa mercantilización de la fuerza de trabajo, la naturaleza y el dinero había traído como consecuencia la dislocación social, en términos de Polanyi. ¿Vale? No sé si Fraser lo dice así, pero bueno, en términos de Polanyi es la dislocación social, la ruptura de las relaciones comunitarias y la destrucción. Lo de la cama y lo vieron, pero no lo veo. A ver, voy a poner en silencio un momentito. Un segundito. Ahí. Y Polanyi nos decía que esa mercantilización tenía como consecuencia la ruptura de los lazos comunitarios y con ella la ruptura de las condiciones de posibilidad del mismo proceso mercantilizador y de acumulación del capital. Frente a ese proceso de mercantilización, dice Polanyi, se produce, como es absurdo, como es ficticio, como pone en cuestión las condiciones de posibilidad de la comunidad y del mismo proceso económico, la comunidad reacciona. Y se produce un contramovimiento frente a ese afán mercantilizador, un contramovimiento de protección social. Bien. Fraser hace en el parágrafo anterior dos críticas a ese planteamiento de Polanyi. Por un lado, le acusa de romanticismo, le dice, oiga, Polanyi, usted cuando habla del contramovimiento frente al movimiento mercantilizador, usted parece que habla de una especie de contramovimiento de protección social en contra de ese afán disolutorio, destructivo del mercado. Bueno, pues que sepa que para mucha gente la mercantilización significó una emancipación con respecto a las condiciones de servidumbre y explotación patriarcal o servil en las que estaban en el antiguo régimen. No todo el proceso mercantilizador fue percibido como un ataque por todos los elementos de la sociedad. Había una buena parte de la sociedad que podía sentir o que podía creer que estaba mejor bajo la explotación salarial que bajo la explotación servil o bajo la explotación colonial o imperialista propia del régimen anterior. Por tanto, no romanticemos las formas de vida precapitalistas. En las formas de vida precapitalistas había muchas maneras de explotar, muchas maneras de oprimir, que no pasaban por el mercado y no por ello eran menos crueles. Por ejemplo, la esclavitud. Por ejemplo, el patriarcado. La familia extensa agraria, en la que la mujer y los niños no pintaban nada bajo el mando del pater. Eso no es capitalismo, pero es explotación, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos que el contramovimiento es un contramovimiento liberador frente a las formas mercantilizadoras, cuidado, porque detrás de ese contramovimiento se escondían los nostálgicos del antiguo régimen, los nostálgicos de la explotación precapitalista, que se habían visto desbancados en sus posiciones de poder por la nueva burguesía y por los nuevos señores de la industria. Pero eso no les hacía especialmente liberales. Cuando no sé, vamos a poner un ejemplo aquí, el 2 de mayo, ¿no? Es decir, cuando aquí se hace la revuelta contra los franceses, sí, está claro, las tropas napoleónicas eran ladrones, sinvergüenzas,
estaban ocupando el país, explotaban edad. Sí, bueno, pero muchos de los que atacaban a los franceses no eran precisamente liberales, ¿no? Sí, sino que representaban a lo peor del antiguo régimen español, ¿no? Bien, pues Fraser le llama la atención a Polanyi en esta cuestión, ¿no? Cuidado con romantizar esos movimientos proteccionistas, que porque detrás de esos movimientos proteccionistas se pueden esconder los defensores de las antiguas opresiones, ¿vale? Y la segunda crítica que le hace a Polanyi es: tú estás hablando de la mercantilización de la fuerza de trabajo, de la naturaleza y del dinero como una mercantilización ficticia, porque dices que ni el dinero, ni la naturaleza, ni la fuerza de trabajo fueron creados como mercancías. Y como no fueron creados para ser vendidos como mercancías, esa mercantilización es una mercantilización forzada, una mercantilización impuesta por la ideología que tiene consecuencias desestructuradoras dentro de la comunidad. Y le dice Nancy Fraser a Polanyi: esa interpretación que estás haciendo de la naturaleza, de la fuerza de trabajo y del dinero es una interpretación, no sé si le dice ontológica o... A ver. Sí, ontológica, efectivamente, usa la palabra ontológica. Dice, es una interpretación ontológica, esencialista, en la que tú partes de una definición y, lógicamente, como has partido de una definición, solo puede ser mercancía los valores de uso excedentes que han sido creados para ser vendidos en el mercado. Lógicamente, no puedes salirte de esa definición, pero estás confundiendo lo que es la definición con la ontología. El hecho de que tú lo hayas definido no quiere decir que lo sea. Y se nos olvida, dice Nancy Fraser, que tanto la fuerza de trabajo como la naturaleza, como el dinero, son productos históricos. Son creaciones humanas. Y en la medida en la que son creaciones humanas, su concepción cambia con el tiempo y cambia con las épocas y con los modos de producción. Por tanto, no esencialicemos, dice Nancy Fraser, y no romanticemos. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el análisis de Polanyi está mal? No. El análisis de Polanyi es correcto, con razones equivocadas, que no es lo mismo. ¿Vale? El análisis de Polanyi es correcto. La mercantilización el uso del dinero como mercancía tiene efectos disolutorios sobre la comunidad. ¿Por qué? Porque el dinero, que tiene que funcionar como vehículo de los intercambios en una economía próspera y tiene que servir a los fines de la acumulación de capital, transformado en mercancía, no sirve para producir valor, sino para apropiarse de valor. Para absorber, ¿cómo le llama ella? Para vampirizar el trabajo producido por los productores. Y el dinero en su forma de mercancía, en la forma financiarizada, no solamente vampiriza a los productores, sino que vampiriza a la comunidad en su conjunto, haciendo que todo el ámbito de la economía financiarizada viva a costa de la extracción de plusvalor de la economía productiva, en una forma absolutamente destructiva, disolutoria de las mismas condiciones de posibilidad del capital. Con respecto a la fuerza de trabajo pasa lo mismo. No es que sea una cuestión romántica o no romántica lo de la fuerza de trabajo asalariado o el señor autónomo emprendedor. La cosa no va por ahí. La cosa va que cuando la fuerza de trabajo es considerada una mercancía y se la utiliza como tal, se pierde la consideración humana del sujeto que está detrás de la fuerza de trabajo. Y cuando nos olvidamos que detrás de la fuerza de trabajo hay un señor, una señora que siente, que sufre, que piensa, inclusive que vota, ¿no? Cuando se nos olvida que esa persona, que hay un ser humano detrás de la fuerza de trabajo y sometemos a la fuerza de trabajo a los vaivenes del mercado, a la fuerza de trabajo le pasa lo que a los tomates o a las naranjas.
en Valencia? Pues cuando hay de más se las tira a la basura y cuando hay de menos pues se la importa. Pues resulta que la fuerza de trabajo no puede funcionar sin el señor o la señora que la aporta. Y cuando el señor o la señora que la aporta es excedentaria, se la tira a la basura. Y cuando falta, se la importa. Igual que a las naranjas o igual que a los tomates. Eso tiene efectos disolutorios sobre la comunidad. Porque resulta que el señor o la señora que la aporta a la fuerza de trabajo no son otra cosa que la comunidad. Y cuando yo tiro al señor o la señora que la aporta a la basura, tiro a la basura a una buena parte de la comunidad. Destruyo las relaciones sociales y destruyo las posibilidades de convivencia y con ello las mismas condiciones de producción y de la economía capitalista. Fijaos la crítica que hace Nancy Fraser a esta cuestión. Digamos, retoma el discurso de Polanyi, pero dándole otra profundidad y otro marco. Y cuando hablamos de la naturaleza, dice, pues con la naturaleza pasa exactamente lo mismo. La naturaleza subsumida formalmente dentro del capital ya tiene su aquel. Digamos, ya tiene su peligro, en la medida en la que el capital la usa como un recurso infinito. Y ya hemos visto lo que ha pasado con la consideración de recurso infinito por parte del capital. Pero cuando el capital subsume materialmente la naturaleza dentro de su proceso productivo, llegamos a aberraciones como las que tenemos ya en nuestro siglo y que dan origen pues, a todos los males, desde la pérdida de diversidad genética y la destrucción masiva de líneas enteras de especies en el planeta, en la mayor catástrofe ambiental que ha sufrido el planeta desde los últimos, yo creo que desde el meteorito de los dinosaurios, ¿no? Estamos ante la mayor catástrofe biológica de la historia de los últimos por lo menos 60 millones de años. El capitalismo integra la naturaleza como parte del proceso productivo para modificarla, llevándose por delante sus propias condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad de la sociedad que tiene que vivir en ese entorno natural y nutrirse de ese entorno natural, y las propias condiciones de posibilidad del mismo sistema capitalista que tiene que hacer su transformación de materia a partir de esas condiciones naturales. Entonces nos dice Nancy Fraser, en este parágrafo que vamos a leer ahora, el capital, mercantilizando esos tres elementos, socava las condiciones de posibilidad de la comunidad que le sustenta, sobre la que extrae plusvalor, y de las propias bases de la economía capitalista. Ese es, digamos, el análisis que hace ella de Polanyi y la crítica que le hace a Polanyi. Y ahora ella se pregunta, bien, y con estas mimbres, ¿cómo podemos analizar el siglo XXI? ¿Es aplicable, es extrapolable esta manera de teorizar el capitalismo? ¿Nos da pistas para lo que está ocurriendo en el siglo XXI? Por supuesto. Por supuesto que nos da pistas. Y de eso trata ahora el párrafo que vamos a empezar a leer. Disculpadme que ponga en silencio el teléfono. Preguntas, chicas, antes de empezar la lectura. Jorge. Sí, adelante. Yo tengo, lo has explicado, pero yo tenía una duda con ese matiz que has estado explicando ahora de cuál es la diferencia con respecto al concepto de la naturaleza de la subsunción formal frente a la material. Si no lo he entendido mal, la formal es como que la naturaleza forma parte del proceso de producción y de alguna manera es como una fuente infinita / finita de materia prima,
Y la material, has hablado de la manipulación. Mm. Sí, sí. Vale. El capital a través de la ciencia y de la tecnología es capaz de intervenir en la naturaleza y manipularla Vale. de acuerdo a sus necesidades. Claro, y en los dos casos, ¿no? De alguna manera se pone en peligro Claro, vamos a poner un el ejemplo. sí. Vamos a poner un ejemplo. La soja, el cultivo de soja transgénica. Ujú. Vamos a poner un ejemplo, Ah, sí, sí, ese es bueno, sí. ¿no? Es verdad. Así lo entiendo mejor. Sí, a mí me encanta ese ejemplo porque como además en Argentina somos monocultivo de soja, ¿no? Y esto ha traído todo tipo de males, se puede, pero bueno, podríamos hablar del monocultivo de la coca en Bolivia, o podríamos hablar, en fin, de muchos ejemplos, ¿no? El capital vende, para el capital solo es productivo aquello de lo que le pueda obtener beneficio, ¿vale? Todo, digamos, al capitalismo le importa un pito la biodiversidad, al capitalista no. El capitalista es un señor sensible o una señora sensible que va a misa los domingos y le encanta hacer fiestas de sociedad cenando con los pobres los miércoles. Pero por muy sensible que sea el señor capitalista o la señora capitalista, el capitalismo como sistema solo funciona en base a la obtención de beneficios. ¿Vale? Y cuando un señor capitalista se pasa de sensibilidad y se olvida de ganar beneficios, quiebra. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el capitalismo funciona en base a la reproducción de esos beneficios. Y en esa reproducción de los beneficios solo se mantienen en la rueda de funcionamiento los capitalistas que son capaces de reproducir y ampliar sus beneficios. Eso quiere decir que en el capitalismo, de forma genérica, y salvo excepciones condenadas al fracaso, en el capitalismo solo se produce lo que da beneficio. Yo no conozco a nadie que se dedique a fabricar relojes a cuerda. No conozco a nadie, ¿vale? Si a lo mejor lo hay, a lo mejor hay algún friki por ahí que se dedica a producir relojes a cuerda, ¿vale? Es decir, pero en principio o alguien que haga relojes de tan alto precio, para los frikis de los relojes a cuerda, ¿no? Que venda cada reloj a 20.000 euros y entonces, pues oye, tampoco hay ningún problema. Pero eso no es capitalismo. El capitalismo es producción de masa. Y como producción de masa, solo puede funcionar en la medida en la que produce beneficios. Bien, para producir beneficios tiene que ser vendible. Eso quiere decir que tiene que haber un consumo de masa. Para que haya una producción de masa, tiene que haber un consumo de masa. ¿Vale? Entonces vosotros diréis, oye, ¿y entonces no es capitalista el que fabrica relojes de oro con caja de madera de ébano de no sé qué? No, no. Podrá ganar mucho dinero, no, el capitalismo no es eso. ¿Vale? El capitalismo no consiste en ganar mucho dinero. Consiste en un proceso de acumulación de capital. El capitalismo consiste en una inversión de dinero, en un proceso productivo al cabo del cual yo obtengo una mayor cantidad de dinero que vuelvo a invertir nuevamente en el mismo proceso productivo en una expansión indefinida. Capitalismo no es que me tocó la lotería, ni que vendí una casa y pegué un pelotazo, ni que soy un artesano fantástico y hago lo que no hace nadie, ni soy un artista, ni un pintor, por caro que venda los cuadros, es un capitalista. ¿Vale? Si un capitalista es un proceso productivo en el que el capitalista hace una inversión de capital en una serie de recursos, materia prima, mano de obra, instalaciones, fuentes energéticas, etcétera, etcétera, y al final del proceso productivo obtiene un plusvalor, dice Marx, un plusvalor que se obtiene exclusivamente en base al salario impago, a los salarios no pagados de los trabajadores,
Y ese plusvalor que el capitalista considera su beneficio, lo vuelve a reinvertir en el proceso productivo en una cadena indefinida de inversión, explotación y ampliación del capital. Vale. Si resulta que el capitalismo solo invierte en lo que es productivo, al capitalismo, cuando pilla una beta productiva, le interesa expandirla cuanto más mejor. En el capitalismo agrario, esto es especialmente grave. Porque cuando pillamos una beta productiva, como por ejemplo la de la soja transgénica tiene muchísimas virtudes, muchísimas. No la matas ni con salfumán. Es inmune a todo tipo de plagas. Y para las pocas plagas para las que no es inmune, te venden la semilla con el pesticida justo que liquida la plaga y a la que la soja es resistente. Bien, ¿cuál es el problema con este tipo de cultivo genéticamente modificado? Tiene muchas virtudes, no nos engañemos. Tiene la virtud de que puede trabajar en terrenos salinos, de que es inmune a las plagas, de que multiplica la producción por 3 o por 4 con respecto a los cultivos tradicionales, que reduce los costos por hectárea, al menos los costes directos, los indirectos ya se verá, pero al menos los costes directos los reduce por hectárea. Tiene muchas virtudes, pero tiene un problema: funciona como una plaga. Donde ponéis soja transgénica, durante 8 o 10 años no vuelve a crecer nada más. Porque entre lo que se lleva por delante la soja y lo que se llevan por delante los pesticidas selectivos que utilizan los que siembran la soja, ¿no? Alrededor de la soja no crece nada. Nada. Y cuando hacéis una provincia entera de soja transgénica, hacéis una provincia entera en la que solo hay soja. ¿Y sabéis qué pasa con eso? Que las abejas que no viven de la soja se mueren. Sí, toda la biodiversidad que estaba alrededor de todo el resto de plantas, que no era la soja transgénica, estoy poniendo un ejemplo muy banal, ¿vale? Pero hacerlo extensivo a cualquiera del resto de los cultivos masivos que hace el ser humano. Toda la biodiversidad que basa su riqueza en un mundo plural en el que hay todo tipo de gusanito, animalito, abeja, avispa, bicho, mosca, pajarito. En el momento en el que hacemos un cultivo, un monocultivo masivo, pues toda esa biodiversidad o se va o se extingue. Con lo cual, la subsunción material de la naturaleza dentro del proceso productivo trae aparejado unos efectos ecológicos catastróficos, que el capitalista no paga. El capitalista pagó la soja, pagó el pesticida, pagó el tractor, pagó los impuestos al Estado, pagó los salarios de los trabajadores suponiendo que los pagara. Y además hasta fue a misa. ¿Vale? Es un ciudadano modelo, una ciudadana modelo. Y la destrucción de la biodiversidad en toda esa comunidad, ¿quién la paga? Eso es lo que los ecologistas llaman la externalización de costes del capitalismo, en el cual es la comunidad, la humanidad en su conjunto, la que se hace cargo de hacer frente a los costes derivados de la subsunción material del entorno ecológico dentro del proceso productivo. Pero lo mismo pasa con la minería del oro, con el uso de los acuíferos, mirad ahí... o con la ampliación del puerto. La ampliación del puerto, mirad el aborto ese, perdón, esa palabra no se debe usar, mirad la aberración esa espantosa
mira, es que hasta eso, hasta lo de aborto es una palabra patriarcal. Ya da asco, ¿no? Oír ciertas cosas, ¿no? Que hace unos años atrás eran parte del discurso, ¿no? Mirad esa aberración de la zona de Escombreras, por ejemplo, en Almería. Toda esa costa está contaminada por el petróleo. Hay lugares en Escombrera en los que durante los próximos miles de años no van a crecer más que latas de Coca-Cola, si es que son capaces de reproducirse. El nivel de contaminación que hay en toda la zona de Escombreras es una catástrofe de dimensiones colosales. Pero si nos vamos al otro lado, al lado de donde están los cultivos de plástico, aquello es una catástrofe también de dimensiones colosales de otro tipo. Los acuíferos de Sierra Nevada han sido esquilmados hasta el extremo de que el mar ha entrado bajo los acuíferos. Y el gran problema de esos cultivos de plástico es hacerlos resistentes al agua salina. Otro ejemplo de subsunción material de la naturaleza dentro del proceso productivo. Es decir, allí donde vamos, el capitalismo de finales del siglo XX y del siglo XXI ha incorporado la naturaleza de forma indiscriminada al proceso productivo y le importa un pito al capitalista individual los costes derivados de esa subsunción material de la naturaleza dentro del proceso. Al capitalismo como modo de producción debería importarle. Porque lo que está ocurriendo es que esta manera indiscriminada de introducir la naturaleza dentro del proceso productivo se lleva por delante, nos va a decir Nancy Fraser, las mismas condiciones de posibilidad, no solo de la comunidad, sino del propio sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no tiene corazón. Y los miembros del sistema capitalista que tienen el corazón disperso, cada uno mira por su propio pequeño interés. Aquí te pillo, aquí te mato y saco todo lo que puedo mientras pueda hasta que venga otro y me pise la cabeza. Pues bien, de este conflicto entre los intereses individuales y los intereses generales, entre los capitalistas individuales y el modo de producción capitalista, surgen las tensiones internas que nos abocan a la crisis. Y en este caso que estamos hablando, a la crisis ecológica. Pero antes hablamos de la crisis social y antes hablamos de la crisis financiera. Ese es el panorama en el que nos va a decir Fraser, en este parágrafo que vamos a leer ahora, ese es el panorama en el que nos mete el capitalismo neoliberal en el siglo XXI. Un panorama de crisis sistémica generalizada en el que a la crisis financiera clásica por sobreproducción y por falta de beneficios, por caída tendencial de la tasa de beneficios, se le suma imparable una crisis ecológica de dimensiones planetarias y una crisis política y social como no nos imaginábamos que íbamos a volver a ver en los últimos 200 años. De eso va... Jorge, adelante, sí. mira, aparte de todas estas crisis, yo añadiría ahora mismo la crisis el extractivismo del cuerpo de las mujeres en el tema de donación de óvulos, vientres de alquiler. Ahora también se han inventado el trasplante de útero, que solamente se puede hacer en personas, o sea, mujeres vivas. Y ahora recientemente leí una noticia de un señor que va a hacer un banco de órganos. O sea que ahora ya dentro de todo esta barbaridad entra ya lo que es el ser humano, pero su cuerpo, ya no su fuerza de trabajo, sino su cuerpo. Y la verdad es que es muy preocupante, mucho porque la salud de las mujeres se resiente muchísimo. La donación de óvulos parece que sea una cosa súper chula, de ayudar a las pobres que no pueden tener hijas y hijos. Y realmente las consecuencias para el cuerpo de estas chicas jovencísimas, porque además lo
lo publicitan muchísimo en las universidades, a medio plazo son devastadores. Lo de los Sí, sí, los terrible. bienes de alquiler, pues ya es, vamos, sin comentarios. Y lo de la donación de útero que se tiene que hacer en vida, para una cosa que desde mi punto de vista no es necesaria. O sea, tú puedes vivir perfectamente sin tener hijos ni hijas, puedes adoptar, pues adoptar un perro, yo qué sé, o hacerte cargo de tu madre, que a lo mejor la tienes medio abandonada. Sí. Y se está haciendo un negocio, pero brutal, además completamente miserable y completamente devastador. Así es, así es. Y vamos de mal en peor. O sea, ya no solamente estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo al propio ser humano. Claro, 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 efectivamente, efectivamente. Digamos, el ser humano ha pasado a formar parte de ese desarrollo científico y económico subsumido, el ser humano en su propio, digamos, si lo que Polanyi criticaba era la subsunción de la fuerza de trabajo, lo que tú estás describiendo es la subsunción del cuerpo, del mismo cuerpo del ser humano dentro del proceso productivo. Algo verdaderamente grotesco. Totalmente. Sí, Fíjate, es falta Inma, de ética. claro, sí, no, fíjate, Inma, que en todas las civilizaciones esto siempre ha sido un fantasma desde el Neolítico hasta ahora. En la mitología hebrea creo que hay un mito que es el del golem, ¿puede ser? Que es una especie de Frankenstein, ¿no? Que crea uno y que digamos, cuando el ser humano, digamos, en todas estas mitologías antiguas, existe siempre ¿cómo decirlo? La prohibición, el anatema, de jugar a ser Dios. ¿No? De jugar del ser humano, el castigo que recibe el ser humano por entrar a manipular la naturaleza, ¿no? O los derechos de creación, ¿no? Que son atribuidos en estas civilizaciones antiguas a Dios, ¿no? Bueno, sí, parecido al Frankenstein, ¿no? ¿Cómo se llama la autora? Mary Shelley. Shelley. Mary Shelley. Sí, Mary Shelley. Al final, en todas las civilizaciones existe la sensación de que si te pasas con respecto a la naturaleza, vas a ser castigado. Claro, en este caso es una percepción religiosa, mística, ¿no? Lo que nos dice la ecología contemporánea no tiene nada que ver con lo místico ni con lo religioso, sino con la aritmética. Te carga la biodiversidad, después viene la pandemia. ¿Vale? Jorge, pero yo quería hacerte una pregunta. Estamos de acuerdo que en todos los, ya sea en la ecología, el Monsanto con sus fertilizantes, esos entramados, está claro lo del capital que tú dices, pero yo creo que los gobiernos, en este caso democráticos o que lo eligen, entre comillas, el pueblo, debería poner esas normas porque efectivamente el capital es lo que tú has dicho. Va a expoliar y si los acuíferos se ponen de sal o les da igual, porque efectivamente lo mismo que, bueno, los robots o lo que estaba comentando ahora la compañera, pero no se puede individualmente eso, si no hay unas leyes y unos castigos a quien esas cosas, y no los hay, porque estamos viendo que no los hay. Lo que nos dice Nancy Fraser, y nos lo va a decir ahora en este parágrafo que vamos a leer, es que el capital ha acabado secuestrando los procesos democráticos y ha acabado secuestrando a las soberanías nacionales, obligándoles a acordar y a funcionar de manera que fueran propicias a este funcionamiento irrestricto del capital. En las tres crisis que hay, o que en las que ella quiere profundizar, la financiera, la social y la ecológica,
En la crisis social hay una crisis de gobernabilidad. Hay una crisis de democracia profunda. Porque el capitalismo, que siempre, ya nos decía Marx en el manifiesto, que el Estado no era otra cosa que el consejo de administración de las grandes empresas, el capitalismo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha cooptado las estructuras políticas de los estados modernos y los ha subyugado y puesto completamente a su servicio. Y hoy, cuando no es en nombre de la globalización, es en nombre de las finanzas, de la estabilidad, de los mercados o de lo que tú quieras, pero oye, no se puede hacer política social, no se puede poner frenos al capital, no se puede aumentar los impuestos, no puedes hacer nada. Los estados están completamente bajo la férula del capital. Esto no lo dijo ningún comunista así extravagante, que uno porque claro, como están los comunistas estos con cuernos y rabo que huelen huelen fétido. No. Esto es el trilema de Rodrik. ¿Vale? El trilema de Rodrik, un economista clásico de principios del siglo XXI, nos viene de Harvard, ¿eh? No vayáis a pensar que es de cualquier universidad de estas de tercera, de negros o de sudacas. No, de Harvard. Por más de que es turco, pero este se educó en lo mejorcito. ¿Qué es lo que nos dice Rodrik? Que la globalización económica, la democracia política y la soberanía son mutuamente incompatibles. No es posible conseguir las tres cosas al mismo tiempo. Cualquier comunidad tiene que elegir entre dos de estos tres. ¿Tú quieres globalización y democracia? Renuncias a la soberanía. ¿Quieres soberanía y democracia? Te aíslas y renuncias a la globalización, como Irán. Bueno, sin democracia. Tampoco es que los iraníes sean especialmente fanáticos en esto, ¿no? Sí. ¿Quieres soberanía y globalización? Entonces necesitas una dictadura. No es compatible en el siglo XXI, no es compatible una economía globalizada, un sistema democrático y mantener soberanía. Es compatible. Y esto nos coloca ante un problema muy grave, ¿eh? Porque quiere decir que la expansión económica capitalista es totalmente incompatible con una democracia. Si entendemos por democracia la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino, eso es incompatible con la globalización económica. Es más, es incompatible con el capitalismo. Perdona, es que me estoy acordando de un chiste de hace bastantes años, que era que alguien no podía ser del PP, inteligente y buena persona a la vez. Creo que es otro trilema. Es el teorema de Rodrik, pero aplicado al Estado español. Vaya. Muy bien, Eva, gracias. En la cabeza eso. Sí. Bueno, pues lo que nos viene a señalar Nancy Fraser es esta tragedia. Es esta tragedia. Estamos ante un mundo, el siglo XXI nos coloca ante un mundo en el que la política, la democracia, es incompatible con el proceso económico globalizado del capitalismo. Incompatible. Vamos a la lectura, porque claro, una teoría crítica necesita como mínimo hacerse cargo de este problema, como mínimo, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a ver pues qué hacemos con él, ¿no? Pero como mínimo necesitamos hacernos cargo de él.
Cristina Cirujeda, cómo me gusta verte, Cristina, que hacía mucho que estabas ahí secuestrada en tu hospital. Sí, por fin. Joder. ¿Qué te han dejado hoy la tarde libre? Sí, es que he tenido todos los miércoles con guardia, entonces ha sido imposible. Pero bueno, hoy sí. Muy bien, bienvenida, Cristina. Pues ala, inaugura tú la lectura. Página 43, la mercantilización ficticia en el siglo XXI. Comenzaré por la mercantilización del trabajo. A este respecto, Polanyi fue con seguridad profético, sentando en 1944 las bases para una crítica feminista del capitalismo, aunque él mismo no la desarrollara. Sin limitarse a criticar la explotación, situó la mercantilización del trabajo en una perspectiva más amplia, la de la reproducción social, que afecta al mantenimiento de los lazos sociales que son indispensables tanto para la sociedad en general como para el intercambio mercantil en particular. Adoptando esa perspectiva, Polanyi entendió que la proletarización tiene que ver tanto con el desgarro de las comunidades y solidaridades como con la explotación y la privación. Entendió, por lo tanto, que la mercantilización desenfrenada del trabajo amenaza al universo de sentido, disposiciones afectivas y horizontes del valor que se sustentan la sociedad y la económica, al tiempo que ponen en peligro el suministro de la fuerza de trabajo adecuadamente cualificada y socializada. Claro, dice Nancy Fraser que en la interpretación de Polanyi, esa mercantilización desenfrenada, dice, amenaza el universo de sentido, amenaza los valores, las cosas en las que nos reconocemos como comunidad, como parte de un mismo grupo social en el que nos tenemos que ayudar unos a otros. Amenaza el universo de sentido, amenaza las disposiciones afectivas y los horizontes de valor que sustentan la sociedad y la economía, al tiempo que ponen en peligro el suministro mismo de la fuerza de trabajo, adecuadamente socializada, cualificada, que el capital requiere. ¿Vale? A esos niños hay que socializarlos, para que sean, en el sentido más perverso de la palabra, para que sean explotables, como Dios manda. ¿Vale? Esos niños deben ser socializados. Bueno, pues esta manera desenfrenada de especular con la mano de obra pone en peligro inclusive el suministro de esa mano de obra explotable. Adelante, Cristina. Comprendió finalmente que en condiciones de proletarización rampante, la reproducción social está destinada a ser un nodo de crisis y un foco de lucha. Como entendió Polanyi, el resultado solo podía ser una batalla a vida o muerte entre dos fuerzas sociales antagónicas. Por un lado, el partido del liberalismo de libre mercado, empeñando en arrancar la fuerza de trabajo de su contexto vital y convertirla en un factor de producción, al servicio de la obtención de beneficios. Por otra, el partido de la protección social, en defensa de la vida, las familias y las comunidades, que siempre han rodeado al trabajo y le han infundido sentido social. Gracias, Cristina. Eva, continúa tú. Pero a pesar... Siguiente página. Pero a pesar de... ¿Tengo el micro? Espera. Sí. Pero a pesar de toda su perspicacia, la visión de Polanyi también contiene un importante punto ciego. Lo que no apreció fue que la construcción de la fuerza de trabajo como mercancía ficticia descansaba en la construcción simultánea de los cuidados como no mercancía. El trabajo no remunerado de la reproducción social suministraba las condiciones necesarias de posibilidad para el trabajo asalariado. Este último no podría existir, después de todo, en ausencia de las tareas domésticas, la crianza de niños, la escolarización, los cuidados afectivos y otras muchas actividades que mantienen los vínculos sociales y los acuerdos compartidos. Pero la división entre trabajo remunerado productivo y el trabajo no remunerado reproductivo era abrumadoramente una división de género que apuntalaba las formas capitalistas modernas de subordinación de la mujer. A falta de esa estructura de dominación de género profundamente arraigada, Polanyi se arriesgaba a inscribir el ideal del salario familiar en el corazón de su comprensión de la protección social. En ese caso, lo que se protegería sería menos la sociedad como tal
que los dispositivos basados en la jerarquía de género. Claro, un discurso de lucha contra la mercantilización basado en el ideal del salario familiar, sí, era un discurso emancipatorio con respecto a la mercantilización, pero estaba escondiendo la subordinación de la mujer dentro del ámbito doméstico, ¿no? Un salario familiar que siempre caía en el cabeza de familia, ¿no? En todo este tipo de comunidades. Gracias, Eva. Begoña, continúa tú, por favor. El efecto fue desviar las ideas de Polanyi de la gramática del conflicto social, al ignorar la historia de las luchas feministas contra la protección, que incluían, entre otras cosas, la reivindicación del derecho de las mujeres al empleo. No vio que las luchas en torno a la mercantilización del trabajo tenían realmente tres caras. No solo incluían a los partidos del mercado libre y a los defensores de la protección, sino también a los partidarios de la emancipación, cuyo objetivo principal no era ni promover la mercantilización ni proteger de ella a la sociedad, sino liberarse de la dominación. Las filas de emancipación incluían ciertamente a las feministas, pero también a los miles de millones de esclavos, siervos, campesinos, pueblos racializados y habitantes de las áreas urbanas desgradadas o hiperdegradadas, para quienes un salario suponía la liberación de la esclavitud, del sometimiento feudal, de la subordinación racial, de la exclusión social y de la dominación imperial, así como el sexismo y el patriarcado. Tales actores se pusieron vigorosamente a las protecciones opresivas que le impedían vender su fuerza de trabajo, pero no por ello se convirtieron en partidarios del liberalismo de libre mercado. Claro, es decir, puedes estar en contra del liberalismo de libre mercado, pero tampoco querer volver a la situación de opresión y de explotación en la que te estaban manteniendo, ¿no? Imaginaros una familia del Mississippi, ¿no? O imaginaros una familia de la España profunda hace solo 50 o 70 años atrás, ¿no? Es decir, para muchos de ellos, ir a trabajar a una fábrica podía representar una liberación completa en comparación con las condiciones de opresión en las que estaban previamente, ¿no? Adelante, Begoña. Más bien, sus luchas constituyeron un tercer polo del movimiento social por encima y más allá de dos polos identificados por Polanyi. No solo la mercantilización y la protección social, sino también la emancipación. Por lo tanto, no se trataba de un doble movimiento, sino de lo que en otros lugares hemos llamado triple movimiento. Gracias, Begoña. Siempre recuerdo... hay un libro que a mí me impresionó mucho, no lo digo para las chicas, que todas lo habéis leído, lo digo para los chicos, que a veces andamos un poquito atrasados en todas estas lecturas. Virginia Woolf, una habitación propia. Es un texto obligado, chicos, obligado, ¿vale? Quien no lo haya leído es obligado. Lo que valen los 2 peniques en la cartera. ¿Vale? No se puede, decía Virginia Woolf, no se puede escribir sin una habitación propia. Y eso significa llevar los 5 peniques esos en la carterita, ¿vale? Y no tener que pedírselos a ningún maromo, ¿no? Que esos sean tuyos, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones de patriarcado, estamos hablando ahora de la mujer, pero lo mismo vale para los siervos, para los esclavos, ¿no? En esas condiciones de patriarcado, un pequeño salario podía constituir para mucha gente una verdadera oportunidad de emancipación. Pensad en Simone de Beauvoir, lo que para ella significó ser maestra, ser profesora, ¿no? De pronto poderle decir a la familia, che, papá, que no me voy a casar, ¿vale? Si deja de buscarme marido, que no me voy a casar, ¿vale? Que yo ya tengo mi salario, ¿no? Y uno diría, bueno, y seguramente el salario sería misérrimo, pero era el que le permitía pagarse su habitación propia, ¿no? Y poder ser independiente.
Gracias, Begonia. Continúa la lectura de Lida. Esta revisión... Sí, ya, es el micro. Esta revisión permite una mejor comprensión de la dimensión laboral de la crisis actual, introduciendo la problemática de la dominación masculina y la emancipación de las mujeres. Podemos captar aspectos cruciales de la presente constelación que quedan ocultos en las presentaciones más ortodoxas de las ideas de Polanyi. Es cierto, por supuesto, como sugieren estas, que el trabajo asalariado está en todas partes en crisis como consecuencia de la globalización neoliberal, como atestiguan las tasas astronómicas de desempleo, los ataques contra los sindicatos y la exclusión involuntaria de aproximadamente 2/3 de la población mundial de los mercados laborales oficiales. Pero eso no es todo. En otra vuelta de tuerca, gran parte de la actividad antes no remunerada de reproducción social está siendo ahora mercantilizada. Véanse los florecientes mercados globales de adopciones, cuidado infantil y de bebés, servicios sexuales, cuidado de ancianos y tráfico de órganos. Aquí está lo que comentaba antes. Inma era, creo. Sí. Era Inma, ¿no? La que decía lo del tráfico de órganos, ¿no? Adelante. Añádase a esto el hecho de que cada vez son más las mujeres reclutadas para el trabajo asalariado. Así pues, el neoliberalismo está proletarizando a quienes todavía hacen la mayor parte del trabajo no remunerado de la reproducción social. Y lo está haciendo en el preciso momento en que también insiste en reducir la dotación pública de bienestar social y la provisión estatal de infraestructuras sociales. El resultado global es un déficit de cuidados. Para llenar el vacío, el capitalismo global importa trabajadores migrantes de los países más pobres a los más ricos. Típicamente son mujeres racializadas o procedentes de áreas rurales de regiones pobres del planeta, las que se encargan de la reproducción y el cuidado realizado anteriormente por mujeres más ricas. Pero para ello, las migrantes deben transferir sus propias responsabilidades familiares y comunitarias a otras cuidadoras aún más pobres, que a su vez deben hacer lo mismo, creando sucesivamente cadenas globales de cuidados cada vez más largas. Lejos de llenar el vacío en este terreno, el efecto neto de este déficit de cuidados es desplazarlo de las familias ricas a las más pobres, del norte global al sur global. Claro. Veis cómo, digamos, el neoliberalismo en esta proletarización del sector de cuidados, al mismo tiempo que proletariza el sector de cuidados, transfiere esa carga de los cuidados de las clases sociales más ricas a las más pobres y de los países más ricos a los países más pobres. Pero en todo caso, siempre en una cascada de degradación, de precarización, que está feminizada. De los ricos hacia los pobres, por supuesto, pero feminizada. Gracias, Elida. Continúa la lectura, Paco Gotzen. Aquí vemos una nueva forma intensificada de mercantilización ficticia. Ocupaciones que en otro tiempo conformaban el entorno no mercantilizado que hacía posible el trabajo mercantilizado, están siendo ahora mercantilizadas a su vez. El resultado solo puede ser una crisis intensificada a medida que el tigre muerde una porción cada vez mayor de su cola. No es de extrañar, pues, que en los últimos años hayan estallado luchas por la construcción social de familia y trabajo, con el auge de movimientos feministas y de mujeres de todo tipo, de movimientos comunitarios de base que tratan de defender los derechos a la vivienda, a la salud, a la capacitación laboral y a la garantía de los ingresos, de movimientos por los derechos de los y las migrantes, de las trabajadoras domésticas, los empleados públicos y de quienes realizan el trabajo de servicios sociales en hogares de ancianos, hospitales y guarderías infantiles con fines de lucro. Pero estas luchas
no cobran la forma de un doble movimiento. Se entienden mejor, quizá, como luchas trilaterales, que incumben no solo a los neoliberales y proteccionistas sociales, sino también a los defensores de la emancipación, incluidos aquellos y aquellas para quienes la explotación representa un avance. La explotación laboral, ¿no? Incluido aquellos para quienes la explotación laboral representa un avance, claro, en comparación con la situación anterior. Mercedes, continúa tú, por favor. Consideremos a continuación, bueno, hemos hablado de la explotación laboral. Vamos a ver ahora qué pasa con el conflicto con la naturaleza. Adelante, Mercedes. Consideremos a continuación la mercantilización de la naturaleza. Aquí también Polanyi vio las cosas con antelación, sentando en 1944 las bases para una crítica ecológica del capitalismo avant les lettres. Comprendió que la naturaleza es una condición indispensable tanto para la vida social en general como para la producción de mercancías en particular. Comprendió también que la mercantilización desenfrenada de la naturaleza es insostenible y está abocada a perjudicar tanto a la sociedad como a la economía. Comprendió, para concluir, que la naturaleza, reducida a un factor de la producción y sometida al intercambio en un mercado no regulado, está destinada a convertirse en un nodo de crisis. Dicho proceso está abocado también a provocar resistencias, generando movimientos para proteger la naturaleza y los hábitats humanos frente a los estragos de los mercados. A este respecto, Polanyi imaginó también un doble movimiento, una batalla entre dos bandos, ecologistas y partidarios del libre mercado. Gracias, Mercedes. Continúa, por favor, Elorda. Esta perspectiva es sin duda pertinente hoy. En el siglo XXI, la mercantilización de la naturaleza ha ido mucho más allá de todo lo que Polanyi pudiera imaginar, como atestiguan la privatización del agua, la bioingeniería de semillas estériles y las patentes sobre el ADN. Tales hechos son mucho más intrusivos y desestabilizadores que los acercamientos de tierras y el libre comercio del grano sobre los que él escribió. Los cercamientos, perdón, Sí. Los cercamientos de tierras. Lejos de limitarse a comerciar con objetos naturales ya existentes, estas formas de mercantilización generan otras nuevas. Sondeando profundamente en la naturaleza, alteran su gramática interna, tanto como la línea de montaje alteró la gramática del trabajo humano. Adaptando la terminología utilizada por Marx, se podría decir que estas formas nuevas de mercantilización ficticia llevan a la práctica no solo la subsunción formal, sino la subsunción real de la naturaleza en el capitalismo. De modo que la naturaleza es ahora realmente producida para su venta. Ahora, la naturaleza no es utilizada como factor de producción. La naturaleza es producida para su venta. ¿Vale? Adelante, Lorda. Además, el agotamiento de los recursos no renovables está mucho más avanzado hoy día que en tiempos de Polanyi. Tan avanzado, de hecho, como para hacer creíble la perspectiva de un colapso ecológico a gran escala. Finalmente, la medicina neoliberal para los males de los mercados aplicados a la naturaleza es la creación de todavía más mercados, dando lugar a la aparición de mercados de nuevos y extraños productos como los permisos y las compensaciones para las emisiones de carbono, e incluso a otros aún más extraños construidos a partir de estos últimos, como por ejemplo los mercados de derivados medioambientales, concebidos como tramos utilizados titulizados
cuyo activo subyacente son las emisiones de carbono y que son similares a las obligaciones garantizadas hipotecariamente, que estuvieron a punto de provocar el colapso del orden financiero global en 2008 y que ahora están siendo negociados agresivamente por Goldman Sachs. Claro, al final desde el Estado se pueden hacer políticas que generen dinero a partir de mercancías inventadas, como por ejemplo las emisiones de carbono, ¿no? Yo genero un título de deuda en base a emisiones de carbono que una vez que se pone en marcha, la gente empieza a operar con esos títulos como si fueran dinero. Y empiezan a canjearse y a utilizarse recíprocamente en el pago y compensaciones de deuda. Y es todo mentira. Es todo una gigantesca nube de humo, nunca mejor dicho, ¿no? Que se hace alrededor de un concepto que el Estado ha titulizado y que ha protegido, digamos, esa titulización en manos de particulares y colocado en manos de particulares y fomentado todo un mercado de la deuda y de la acaparación de valor desde el sector productivo hasta todo este sector trucho que se dedica a la venta de perdones en la otra vida y emisiones de carbono. Es que entra todo dentro del mismo pack, ¿no? Da igual que te vendan la paz en el otro mundo que tu derecho a emitir carbono en Nueva Zelanda, ¿no? Da exactamente lo mismo. Bien, de todo esto se ocupa el Estado como consejo de administración de las grandes empresas. Julián. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí, adelante, Nani. Vamos a ver, yo es que tengo una gran duda con esto que estás diciendo, no concretamente, pero sí en relación a la naturaleza. Tenemos muchos grupos que plantan en el desierto para que haya árboles, etc. Y hay otros grupos de presión que arrancan y están en contra de todo esto, ya que dicen que no es bueno para la naturaleza. Si te metes en este berenjenal, la verdad es que acabas o haces un máster o lo estudias muy bien, porque al final no sabes un poco, viene un poco a colación por lo que Polanyi nos está comentando de la naturaleza, no por los humos o por estas cosas que venden como las bulas papales, pero sí por este tema de la desertización que están en estos desiertos, que fueron a su vez vergeles y que ahora son desiertos, y parece ser que no quieren que se haga nada para que vuelvan a tener. Entonces ahí tengo una duda. ¿Cuál es la duda, Nani? Pues la duda es que no sé realmente, vale, un profeta no tenemos, ya lo sé que tú no lo eres, pero es que yo he leído de esto y la verdad es que me he hecho un lío. Quería un poco tu opinión únicamente. ¿Te refieres a la intervención en la naturaleza para cultivar donde no es cultivable y viceversa? Sí, bueno, esto lo tenemos muy bien con el riego por goteo, pero no exactamente con eso. Sino sí, bueno, y con llenar el mar de cemento, por ejemplo, ¿no? No, yo me refería concretamente a que hay organismos y empresas o estados que los desiertos los estaban un poco, que hubiera árboles, que hubiera algún tipo de arbustos y demás, y concretamente creo que esto lo leí, que eran totalmente en la India, que no querían nada de esto, puesto que parece ser que decían que era peor. Entonces, un poco quería una opinión únicamente, porque no sé exactamente. Bueno, vamos a ver, lo voy a reducir a una cuestión muy sencilla, ¿vale? Es decir, es un problema de input y de output energético. No hay más, ¿vale? Al final, cualquier economía funciona en base a una inyección de kilovatios en el terreno. En la naturaleza tú inyectas una serie de kilovatios en el terreno para obtener de la naturaleza, una vez hecha una transformación natural, una cantidad de kilovatios mayor. Si el rendimiento de tu inversión es más de lo que has invertido, ole.
¿vale? Si el rendimiento de tu inversión es menos de lo que has invertido, pues has quebrado, ¿sí? Bien, esto no es capitalismo, ¿vale? Esto es sentido común, lo que acabo de decir, ¿sí? Bien, los seres humanos aplicamos en nuestra vida una serie de kilovatios en forma de fuerza de trabajo humano. Nosotros aplicamos todos los días a la naturaleza una serie de kilovatios. Nosotros consumimos la energía del sol que nosotros recibimos, que sabéis que son más o menos unos 1500 vatios por metro cuadrado, ¿no? Si nosotros recibimos esa energía del sol transformada en forma de plantas y animales que nos los comemos, porque nosotros somos heterótrofos, nosotros no nos ponemos, salvo cuando vamos en verano a la playa, no nos ponemos a tomar sol y no nos alimentamos nosotros directamente del sol, ¿vale? Nosotros nos alimentamos del sol de forma derivada a través de la fotosíntesis que hacen las plantas y de las plantas que se comen los animales, de los que nosotros recibimos pues, sus proteínas y el resto de componentes minerales que son con los que nosotros nos nutrimos, ¿vale? Pero en última instancia, nosotros como heterótrofos nos alimentamos de sol, de kilovatios, ¿vale? Y como heterótrofos, nosotros aplicamos sobre el entorno natural una fuerza de trabajo con la que transformamos el entorno natural para obtener mayor cantidad de kilovatios en forma de proteínas, de calorías, de vitaminas, ¿no? Es decir, de la naturaleza, de lo que hemos invertido como fuerza de trabajo. En una sociedad paleolítica, esa inversión de fuerza de trabajo con respecto a los kilovatios obtenidos viene a ser del orden de 3 a 1, 4 a 1, ¿vale? Con 1 o 2 días de trabajo, el señor paleolítico o la señora paleolítica obtienen suficiente cantidad de energía como para mantenerse con vida durante esos otros 3 o 4 o 5 días. ¿Sí? Bien. Salido del espacio paleolítico y yendo al espacio urbano o como mínimo neolítico, las comunidades humanas funcionan de la misma manera. Tienen que hacer una inversión colectiva de input energético en el entorno ecológico para obtener un retorno de mayor cantidad de kilovatios en forma de comida, de agua, ¿no? de la naturaleza, pues para poderse mantener con vida. Esto es lo que llaman los ecologistas la tasa de retorno. La tasa de retorno, efectivamente. Esto los ecologistas, como muy bien dice Richman o Yayo Herrero, cualquiera de estos, esto es la tasa de retorno, ¿vale? Es decir, la tasa de retorno en una comunidad tiene que ser positiva. Si la tasa de retorno no es positiva, pues es que te mueres, que no hay más. Pero no tú, se muere la cucaracha, ¿vale? Se muere la planta. Si la tasa de retorno no es positiva, el organismo biológico perece, no puede funcionar, ¿vale? Bien, una comunidad necesita una tasa de retorno positiva. Hasta la Revolución Industrial, la tasa de retorno positiva se obtenía de 2 maneras. O hinchándome a trabajar, como decía un familiar, doblando el lomo hasta quedar sin aliento, ¿vale? O haciendo que lo doble otro. ¿Sí? Entonces, yo, si tengo algún vecino menos espabilado que yo, aquí o allende los mares, ¿no? Pues bueno, pues yo hago que doble el lomo, en forma de colonialismo, imperialismo, explotación, subordinación, dominación, le queramos decir como sea, ¿no? Y que doble el lomo y que su tasa de retorno sea suficientemente grande como para que coma él y coma yo. ¿Bien? Bien. Todo esto fue así de claro y de sencillito hasta la Revolución Industrial. Pero en la Revolución Industrial la cosa cambió, porque empezamos a utilizar combustibles fósiles. El input energético que se hace a partir de la máquina de vapor es un input energético que no solamente es fuerza de trabajo humano o animal.
sino un input que se hace también potenciado, por ejemplo, por el carbón, el petróleo, ¿no? Digamos, por una serie de elementos, de extras energéticos que me permiten tasas de retorno mayores relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Porque si bien la tasa de retorno es mayor, como el recurso que estoy utilizando no es renovable y yo no considero la reposición del recurso en mis cuentas, el resultado es ficticiamente positivo. ¿Qué le pasa a las sociedades como la India o la hindú tradicional? Que se niegan a este tipo de actividades porque se basan en la utilización de química altamente tecnológica o de recursos fósiles no renovables. Y ellos son conscientes de que este tipo de economía es una trampa financiera. Negrito, hindú o lo que sea, tú quieres producir más trigo, tienes que poner un tractor. No, yo es que con la vaca o con el buey yo puedo cultivar lo que necesito. Ya, pero es que el buey hace 10 veces menos que el tractor. Ya, pero el tractor lo tengo que pagar con un préstamo. ¿Y el combustible del tractor con qué lo pago? A nivel individual es suicida, pero a nivel colectivo es una catástrofe. Lo que ocurre que en una sociedad desarrollada no es posible un salto tecnológico importante sin la utilización de combustibles fósiles. Con la vaca, con el buey o con el arado, estoy condenado a mantenerme en una estructura neolítica. Con combustibles fósiles puedo acceder a tasas de explotación, incluso puedo acceder a la explotación de seres humanos o de recursos que son infinitamente superiores a los que me permitiría el modo de producción anterior. Por eso en el sistema capitalista el consumo de estos inputs energéticos no renovables no se discute, porque es la manera garantizada de asegurar beneficios rápidos en cualquier circunstancia. ¿Qué pasa cuando yo voy a cultivar en el desierto? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero el input energético que tengo que hacer es 10, 20, 100 veces mayor que el que tendría que hacer, yo qué sé, en Doñana. ¿Por qué? Porque en Doñana me llueve 3 veces al mes y en el desierto del Sahara, pues si quiero cultivar, pues tengo que empezar a llevar fertilizante, combustible, los tractores, plásticos para cubrir el que no me queme el sol o que no me queme las heladas. Sí, es un enorme despilfarro de input energético para obtener una lechuga. Con esto no quiero decir que no haya que hacerlo. El día que vayamos a Marte, habrá que hacerlo. Y el día que tú quieras hacer lechugas en la Luna, pues tendrás que hacerlo. Ese input energético. Pero yo comprendo que haya comunidades que se nieguen a hacer ese tipo de trabajo. Porque desde el punto de vista de la comunidad y de su organización política interna, es la mejor manera de perder su autonomía y de perder su modo de vida. Es entregarse a un modo de producción en el que todas las cartas están marcadas. Esa es mi opinión, ¿vale? ¿Sí? Gracias, Jorge. De res. ¿Quién estaba leyendo, chicas? Creo que Lorda había terminado, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, yo he terminado. Pues Julián, adelante. No es de extrañar. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. No es de extrañar, pues, que en los últimos años hayan estallado luchas relacionadas con la naturaleza y hayan crecido los movimientos ecologistas e indígenas que han emprendido batallas contra los intereses empresariales y los defensores del desarrollo, por un lado,
y contra los trabajadores y aspirantes a serlo que temen la pérdida de puestos de trabajo por otro. Esta frase es muy interesante, Julián. Nos dice, no es de extrañar que en los últimos años hayan estallado y crecido movimientos ecologistas e indígenas que han emprendido batallas contra los intereses empresariales, por un lado, ¿no? Y por otro lado, contra los defensores del desarrollo, ¿no? Dice, y por otro lado, contra los trabajadores y aspirantes a hacerlo. Imaginaos una localidad en el Amazonas, una localidad empobrecida por la política genocida del gobierno, que de pronto llega una multinacional para hacer una explotación maderera. ¿Vosotros pensáis que los muchachos que viven empobrecidos, precarizados en esa comunidad, van a tener mucha voluntad de oponerse a una explotación maderera que les va a ofrecer puestos de trabajo, les va a poner una discoteca, una sala de baile y el club social? Es decir, los intereses inmediatos de la población pueden estar chocando contra los intereses generales o colectivos de la comunidad. En este caso, nos dice Nancy Fraser, dice, este es un tipo de luchas en el que determinados movimientos ecologistas e indigenistas se enfrentan no solamente a los defensores del desarrollo y a los intereses empresariales que hay detrás, que no son pocos, sino también a los mismos trabajadores o aspirantes a ser trabajadores en esos desarrollos empresariales extractivistas o destructivos del entorno natural. Adelante, Julián. Si la cuestión de la naturaleza fuese alguna vez un punto central de la crisis, nunca lo fue tanto como ahora. Pero esos conflictos, como los que se dan en torno al trabajo y los cuidados, no cobran una forma... Perdona, Julián. ¿Es en tu casa donde están esos golpes pegándose? Arriba, están haciendo obras. Atiende, de 8 a 9. De 8 a 9. Son colombianos o de Perú por ahí. Bueno, son inquilinos, diga, llamémosle. Sí. No, están haciendo reforma, vienen a las 8 y estaremos desde las 8 hasta ahora, fíjate, son las 9 casi, y pim pam, pim pam, pim pam. Tienen voluntad. ¿Te importa que siga leyendo otro, Julián? Porque es que es un machaqueo tremendo, ¿vale? Venga, disculpa. Vale. Hasta ahora. Maricruz, por favor, continúa tú. A ver si no hay obras en tu casa. A ver, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido un poco. Dice, si la cuestión de la naturaleza... Sé en el párrafo que estoy, pero me he ido un poco. A ver si... la cuestión de la... Cuarta línea. Ya estoy. Si la cuestión de la naturaleza fue alguna vez un punto central de la crisis, nunca lo fue tanto como ahora. Pero esos conflictos, como los que se dan en torno al trabajo y los cuidados, no cobran la forma de un simple enfrentamiento bilateral entre neoliberales y ambientalistas, sino que, al igual que sucede con el trabajo, la naturaleza es ahora un foco de conflictos para una compleja serie de fuerzas que también incluye a los sindicatos y a los pueblos indígenas, a las ecofeministas, a los ecosocialistas y a quienes se oponen al racismo medioambiental. También aquí, en otras palabras, se da un movimiento que no es doble, sino triple. Tales luchas, en las que participan también los movimientos en pro de la emancipación, desmienten las perspectivas ecofundamentalistas, románticas, que pretenderían prohibir absolutamente la mercantilización de la naturaleza, al igual que la crítica feminista de la protección patriarcal impugnó los enfoques comunitarios románticos, que pretendían prohibir cualquier forma de mercantilización de los trabajos relacionados con los cuidados. También en este caso, en consecuencia, lo que se necesita es una crítica estructural,
despojada de toda nostalgia y vinculada a la crítica de la dominación. Gracias, Maricruz. Bien, vamos a ver qué pasa con la mercantilización del dinero ahora. Inma, por favor, continúa tú. Recuerdo que Sí. he leído que se supone que la próxima jefa en Alemania puede ser los verdes. A ver. Son los más votados hasta ahora. A ver, a ver. Inma, adelante. Perdón, pero es que me he tenido que levantar un momento y no sé por dónde vais. Página 47. Consideremos finalmente... A ver, vale, ya lo he encontrado. Ah, no. En la 47. Pero abajo de todo, la última Abajo de línea, todo. Inma. A ver, es que... Bueno, lo veo. Dice, Página consideremos... 47, la última es adaptando la terminología. Es que como yo lo tengo en ebook. Ah, no. Esto es, consideremos Vale. finalmente... Ya lo encontré. Ahí está. La mía es la 48. Vale. Consideremos finalmente la mercantilización del dinero. También en este caso, Polanyi fue notablemente profético. En el siglo XXI, la financiación ha alcanzado nuevas alturas de vértigo, mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. Con la invención de los derivados y su metástasis, la mercantilización del dinero ha flotado tan libre de la materialidad de la vida social como para cobrar una vida propia. Desvinculada de la realidad y fuera de control, la titulización ha desencadenado un tsunami de inseguridad que casi echa abajo la economía mundial, derribando gobiernos, devastando comunidades, inundando poblaciones con hipotecas subprime y destruyendo los puestos de trabajo y medios de vida de miles de millones de personas. Además, la financiarización ha amenazado recientemente con destruir el euro de la Unión Europea y cualquier pretensión de democracia, ya que los banqueros han invadido los parlamentos e instalado gobiernos dispuestos a plagarse a su voluntad. Detente un momentito, Inma. Dice, la financiarización ha amenazado recientemente con destruir el euro, la Unión Europea y cualquier pretensión de democracia, ya que los banqueros han invalidado los parlamentos e instalado gobiernos dispuestos a plegarse a su voluntad. Continúa, Inma. Es de extrañar entonces que la política se haya llenado de turbulencias en todas partes y que movimientos de izquierdas y de derechas se movilicen en busca de una cobertura... es una pregunta. ¿Es de extrañar entonces que la política se haya llenado de turbulencias en todas partes y que movimientos de izquierda y de derecha se movilicen en busca de una cobertura protectora? Las finanzas, más quizá incluso que en tiempos de Polanyi, están en el centro de la crisis capitalista. Gracias, esto lo hemos vivido Inma. hace tan poco. ¿Cómo dices? Que lo hemos estado viviendo hace tan poco. Hace tan poco. Sí. Con los hombres de negro, ocupando todos los sillones, ¿no? En la administración pública. Sí. Así es. Y ahora en la privada, porque lo que ahora, está haciendo la banca con los trabajadores y las trabajadoras, en fin. Sí, así es. Continúa Luisa. Pero también aquí... a ver. No sé dónde estoy. Página 48 a la mitad. Si no os importa, voy a continuar yo. Muy bien. Adelante, José María. Pero también aquí la perspectiva de Polanyi contiene una importante puntuación. Él señaló al Estado territorial moderno como el principal escenario y agente de la protección social. Por supuesto, entendió que las capacidades reguladoras de los Estados dependen en buena medida de los acuerdos internacionales y criticó, por ejemplo, el régimen de libre comercio de comienzos del siglo XX por privar a los Estados europeos del control de su oferta de dinero e impedir que adoptaran políticas de pleno empleo y decisiones de gasto financiadas mediante el déficit. Pero la solución implícita era un nuevo régimen internacional que restableciera los controles nacionales de moneda, facilitando así las políticas protectoras a escala nacional.
Lo que Polanyi no anticipó fue que el liberalismo integrado, establecido después de la guerra, serviría a algunos estados mucho mejor que a otros. Nos dice Nancy Fraser, acordaos de lo que hablamos del liberalismo integrado la semana pasada. Nos dice Nancy Fraser, el liberalismo de posguerra intenta llevar adelante una política de protección social, una política en la que el Estado pueda más o menos regular las necesidades sociales básicas, al mismo tiempo que se favorezca una cierta circulación de mercancías en el mercado internacional para que el capitalismo pueda funcionar. Y nos dice ella, lo que Polanyi no anticipó fue que el liberalismo integrado establecido después de la guerra serviría a algunos estados mejor que a otros. Los acuerdos de Bretton Woods, el funcionamiento de las democracias y del capitalismo después de la guerra, resultó que no era café para todos. Resultó que era un sistema que iba a beneficiar a las economías centrales en detrimento de las economías periféricas. Continúa, José María. Que me he saltado. Creo que no es de extrañar, ¿no? ¿Estamos ahí? No, dice, lo que Polanyi no anticipó fue que el liberalismo integrado establecido después de la guerra serviría a algunos estados mucho mejor que a otros. Adelante. Pues, en aquella época, estamos a mitad de la página, abajo. Sí, a ver. Perdón. Nada, no. La globalización de las finanzas requiere... No, pero te has ido a la página anterior, a ver. 49. No sé dónde estás. Estoy en la página 49. No, página 48. Sí, 48. Pero la 48 para mí es la 49. Busca la nota a pie de página, que es la 8. Sí. Busca la nota a pie de página, la 8, que está detrás de otros. Vale, a ver. A ver si eso te orienta. Muy bien, Pilar. Sí. A ver. Sí, pero la solución implícita era un nuevo régimen internacional. ¿Es eso? A ver, no. Bueno, sí, empieza desde ahí. Sí, un poquito más abajo, sí. Pero la solución implícita era un nuevo régimen internacional que restableciera los controles nacionales de moneda, facilitando así las políticas protectoras a escala nacional. Lo que Polanyi no anticipó fue que el liberalismo integrado, establecido después de la guerra, serviría a algunos estados mucho mejor que a otros. En aquella época de descolonización, el imperialismo asumió una nueva forma indirecta y no política, basada en el intercambio desigual entre las excolonias recién independizadas y sus antiguos amos. Detente un momentito. En aquella época, recordemos otro concepto de intercambio desigual, en aquella época de descolonización, el imperialismo asumió una nueva forma indirecta y no política. Ahora ya no hacía falta mandarle la cañonera para bombardearle al que le íbamos a expoliar. Dice, una forma indirecta y no política basada en el intercambio desigual entre las excolonias recién independizadas y sus antiguos amos. Como recordaba Galeano, ¿no? Unos nos especializamos en ganar y otros se especializaron en perder, ¿no? ¿No? Los países centrales vendían tecnología, IBM, Olivetti y todas esas cosas, ¿no? Guay, y Coca-Cola, y los países periféricos, pues oye, pues te mandamos bananas, trigo y carne de vacuno, ¿no? Venga, adelante. Como resultado de ese intercambio desigual, los países ricos del centro podían seguir financiando su bienestar doméstico, descargándolo sobre las espaldas de sus antiguos súbditos coloniales. Esa disparidad se ha visto exacerbada, además, en la era neoliberal por las políticas de ajuste estructural dictadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho uso del arma de la deuda para socavar aún más las capacidades protectoras de los estados postcoloniales, obligándoles a despojarse de sus activos.
abrir sus mercados y recortar el gasto social. Y de paso de recortar el gasto social, abaratar la mano de obra para que la industria deslocalizada y la maquila pueda tener una mano de obra abundante y barata y bien disciplinada y nada sindicada, donde poderla explotar a voluntad, ¿no? Adelante, José María. Sea un país competitivo. Eso, es un país competitivo. Sí, muy no, bien. no competitivo. Históricamente, por lo tanto, los acuerdos internacionales han ahondado las disparidades de la capacidad de los estados para proteger a sus poblaciones de los caprichos de los mercados internacionales, dotando de un marco de referencia erróneo a la protección social. Han protegido, de hecho, a los ciudadanos del centro, pero no a los de la periferia. De hecho, la protección social nacional prevista por Polanyi nunca se habría podido universalizar al mundo entero. Su viabilidad en el norte global siempre dependía del valor extraído del sur global. Así pues, incluso las variantes internamente más igualitarias de la socialdemocracia de posguerra se basaban en la depredación neoimperial externa. Es muy duro lo que... Qué duro, ¿eh? Qué duro, qué duro. Es un texto muy duro, pero está tan documentado, es un asunto ya tan trillado, que lo que llama la atención es que todavía en las economías del centro no hayamos asumido la deuda brutal, histórica, que nuestras democracias... No estamos hablando del Imperio Español, estamos hablando de la democracia, ¿no? que las democracias del Estado del Bienestar tienen con los países del tercer mundo, a los que han expoliado durante los últimos 70 años de forma inmisericordia, ¿no? Empezando por África, América Latina, Sudeste Asiático, sin ninguna cortapisa. Pero es verdad que esto no está en las conversaciones, ni está de actualidad, ni se habla. Si dices o mencionas algo pareces casposo. Sí. Es que son muy fuertes. Sí, acuérdate cuando Evo Morales le quiso meter mano a Repsol. Sí. La que se lió, poco menos que le mandamos la Armada Invencible. Bueno, menos mal que Bolivia no tiene playa, porque si no, les bombardeamos, ¿no? O cuando Cristina Kirchner dijo, cuando la deuda, ¿no? Se negó. ¿No? Cuando la Kirchner le expropió la petrolera a España, también, bueno, a España, ¿no? A una empresa privada española. No, es que cualquiera diría aquí que... Lo tenemos más cercano. Cualquier ayuntamiento que haya entrado un emprendedor depredador pepero ha puesto a ese pobre ayuntamiento con una piscina que no va nadie, ha hecho el negocio del siglo, ha endeudado a ese pobre ayuntamiento de 100 habitantes en un montón de millones, y aquí en la Comunidad Valenciana tenemos casos muy, muy cercanos, y no es que no se habla nada, es que te miran mal si dices algo. No se habla nada. No se habla nada. Pero que conste que lo votan mayoritariamente en la comunidad. 20 años, mayoría absoluta. En Madrid, actualmente, mayoría absoluta. Legitimados democráticamente. Totalmente, eso es lo que es tan duro, claro. El expolio colonial que nuestras economías hacen en forma de materia prima o de mano de obra barata, es de lo que vive nuestro PIB y de lo que vive nuestro funcionamiento económico. Pero nosotros, que somos una economía de cuarta categoría, ni os digo los franceses, los italianos o los ingleses o los alemanes, ¿no? Bueno, pues lo que hay, y de eso no se dice ni pío, ni pío. Y este es un asunto absolutamente documentado desde los años 70, del que no se dice ni pío en esto. Bueno, yo no sé si aquí no he escuchado nada, pero últimamente estoy escuchando algunas voces, sobre todo son latinoamericanas, en pro de la decolonización de la que hablan lógicamente de la historicidad, de cómo se ha llevado a Latinoamérica fundamentalmente el marxismo o la visión del marxismo que se le ha dado desde un punto de vista centroeuropeo, y hablan precisamente de que solamente a través de la decolonialidad
y a través del entendimiento de que hay que desmontar esta forma de ver para ellos la progresía o la forma de funcionamiento o el propio capitalismo para poder avanzar por la supervivencia. Ellos hablan de viabilidad por supervivencia, no viabilidad como una otra forma de hacer las cosas, sino solamente que existe esa posibilidad, porque si no siempre van a ser la parte explotada del mundo. Claro, claro. Sí, sí, lo que pasa es que ellos hacen, claro, el problema es que esa crítica a la forma capitalista de funcionamiento europea, claro, se hace desde el explotado, ¿no? Lo que uno claro, sobre todo es que yo, bueno, he escuchado en realidad a uno solo. Te lo has debido llevar. Y él es puertorriqueño, es un filósofo, da clases. Pero sobre todo es la visión filosófica y en la práctica que se tiene del marxismo y del capitalismo. Que ellos argumentan que se ha trasladado allí, lo mismo supongo que pasará en África o en otros continentes, se ha trasladado allí con una visión absolutamente centroeuropea que no les acopla para nada. Y que no forma parte de su forma de vida, no forma parte de su forma de ganarse la vida y por tanto no les es aplicable de forma directa en su materialismo. Entiendo, no lo sé. Sin duda. Tampoco es que yo lo haya comprendido muy bien, pero quiero decir que sí que hay algunas corrientes, no aquí en Europa, de aquí en Europa. No es un saber. Sí, así es, así es. Gracias, Sara. Mira, tú misma, sigue leyendo, Sara, no cortes el micro. Te ha tocado. A ver. Hoy, además, como vienen advirtiendo desde hace tiempo muchas fuerzas de izquierda y como han descubierto los griegos para su consternación, la construcción de Europa como unión económica y monetaria sin la correspondiente integración política y fiscal simplemente desactiva las capacidades de protección de los Estados miembros sin crear capacidades de protección más amplias a escala europea para ocuparse de esta tarea. Pero eso no es todo. En ausencia de una regulación financiera global, incluso países muy ricos e independientes encuentran que sus esfuerzos en la protección social nacional se ven sometidos a la presión de las fuerzas del mercado global, que instituyen una carrera hacia el abismo. La globalización de las finanzas requiere una nueva forma post-westfaliana de imaginar los ámbitos y los actores de la protección social. Lo que se requiere son, en primer lugar, ámbitos en los que el conjunto de personas con derecho a protección coincida con el de las personas sometidas a riesgo. Y en segundo, organismos públicos cuyas capacidades de protección y facultades reguladoras sean lo suficientemente robustas y amplias para poner un freno efectivo a los poderes privados transnacionales y para pacificar las finanzas globales. Claro, nos dice Fraser, dice, si la Comunidad Económica Europea nos coloca un tope por el criterio de estabilidad presupuestaria, está muy bien. Y nos dice, no, ustedes tienen que reducir las pensiones y tienen que tener menos gasto en educación y menos gasto. Oh, eso está, oye, está muy bien, ¿eh? ¿Eso quiere decir que entonces va a ser Europa quien se haga cargo de las pensiones y de la educación y de la sanidad? Ah, no, tampoco. Sí. No, tú lo que eres es un fenicio, macho. Es decir, es que tú es que no eres... Tú no me estás pidiendo un criterio de estabilidad. Tú lo que me estás pidiendo es que desmonte el estado del bienestar para abaratar costes laborales. Es que Europa lo que se dedica es a auditar, que lo hace muy bien. Está, nada más. Claro, ahora. Sin responsabilidades ni consecuencias. Claro. Que Europa, ahora bien, que tú me dices, no, vamos a ir a una política transnacional post-westfaliana, que suena muy bien, ¿no? Vamos a ir a una política post-westfaliana. Oye, qué interesante, ¿no? Es decir, qué bien, ¿no? Pues entonces que se haga cargo el post-westfaliano, ¿no? De todos los gastos. Tampoco. Entonces saco la guillotina. ¿Vale?
Claro, si me quitas una, me quitas la otra, me quitas la otra, y encima además me dices que esto es democracia, pues entonces habrá quien no se lo crea, ¿no? ¿Veis el trilema de Rodrik? Es incompatible la democracia con la globalización. Es incompatible. ¿Vale? Ese es el problema. Estaba leyendo Sara, María José. No es de extrañar, pues, No es de extrañar, pues, que las luchas actuales sobre las finanzas no se ajusten al esquema del doble movimiento. Junto a los neoliberales... María José, el micro se te ha cortado. Bueno, junto a los neoliberales y los proteccionistas nacionales que Polanyi ponía en primer plano, también encontramos movimientos alterglobalistas, movimientos por la democracia global o transnacional, y los que tratan de transformar las finanzas para que dejen de ser empresas con ánimo de lucro y se conviertan en un servicio público que pueda utilizarse para guiar la inversión, crear empleos, promover un desarrollo ecológicamente sostenible y apoyar la reproducción social, a la vez que se combaten formas muy arraigadas de dominación. Tales agentes representan una nueva configuración que pretende integrar la protección social con la emancipación. Lo que todo esto muestra, creo, es que Polanyi tenía razón al señalar el trabajo, la tierra y el dinero como nodos centrales y puntos álgidos de crisis. Pero para poder aprovechar hoy sus ideas, debemos enriquecer su perspectiva, conectando una crítica estructural de la mercantilización ficticia con una crítica de la dominación. Continúa, María José. Conclusión. Permítaseme concluir, no obstante, volviendo a un punto que subrayé al principio. El propósito de centrar nuestra comprensión de la crisis en la naturaleza, la reproducción social y las finanzas no es tratar esas tres dimensiones por separado, sino por el contrario, superar la separación de las diferentes críticas mediante el desarrollo de un marco integral único, capaz de abarcar a las tres y así conectar las preocupaciones de feministas, ecologistas y economistas preocupados por la dimensión política de sus respectivas disciplinas. Gracias, María José. Marie-Françoise, terminamos el capítulo, ¿vale? Nos quedan estas dos carillas. Marie-Françoise, adelante. Que estaba buscando la apertura del micro. Vale. Lejos de estar estrictamente separadas, las tres vertientes de la crisis capitalista están inextricablemente entrelazadas, como lo están los tres procesos correspondientes de la mercantilización ficticia. Ya he señalado que los neoliberales están presionando en todas partes a los gobiernos para reducir el déficit mediante la reducción de los gastos sociales, poniendo así en peligro la capacidad de las familias y comunidades para cuidar de sus integrantes y mantener los vínculos sociales. Así, su respuesta a la crisis financiera está socavando la reproducción social. He mencionado asimismo la nueva especulación en derivados medioambientales. Lo que auguran estas finanzas verdes no es solo una quiebra económica, sino también un colapso ecológico, ya que la promesa de obtener superbeneficios especulativos rápidos aparta al capital de las inversiones a gran escala y a largo plazo que se necesitan para desarrollar las energías renovables y para transformar modos de producción y formas de vida insostenibles basados en los combustibles fósiles. Lohmann, 2009. La destrucción resultante del medio ambiente está abocada a perturbar aún más los procesos de reproducción social y probablemente producirá efectos atroces como los conflictos de suma cero sobre el petróleo, el agua, el aire y las tierras cultivables, conflictos en los que solidaridades amplias dan paso a la ética del sálvese quien pueda. Los chivos expiatorios
y el militarismo, y tal vez también el fascismo y la guerra mundial. En cualquier caso, no hay necesidad de apelar a tales predicciones para ver que las finanzas, la ecología y la reproducción social no están netamente separadas entre sí, sino que se entrelazan profunda e inextricablemente. Un párrafo tremendo, ¿no? El que acaba de leer María. Es que es para asustarse, ¿eh? Párrafo tremendo, tremendo. Y además el que no se ponga las pilas con esto, que luego no se queje, ¿eh? Además es que lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Nosotros tal vez algunos sí, pero la mayoría de la gente no quiere, no es que no lo pueda ver, no lo quiere ver. Retomando a Polanyi, o somos capaces de que la política controle la economía, o nos vamos al traste. Estamos abocados a un abismo. Y eso es Polanyi, es decir, es que la política retome la economía, es decir, volver otra vez a poner orden en la manera en la que los seres humanos nos enfrentamos a la naturaleza y obtenemos ese retorno, esa tasa de retorno positiva de la que necesitamos para poder vivir. Monse, termina el capítulo, por favor. Este tipo de análisis... Este tipo de análisis ilustra 4 puntos conceptuales esenciales que han sido fundamentales para mi argumentación y que me gustaría replantear ahora para concluir. En primer lugar, una teoría crítica para el siglo XXI debe ser integradora, orientada a entender la crisis actual como un todo. Será un buen comienzo desarrollar tal perspectiva, a partir de la idea de Polanyi de la mercantilización ficticia, para conectar 3 principales dimensiones de la crisis: la ecología, la socio-reproductiva y la financiera, concebidas las 3 como momentos constitutivos de la crisis del capitalismo. En segundo lugar, la teoría crítica del siglo XXI debe ir más allá de Polanyi, conectando la crítica de la mercantilización con la crítica de la dominación. Para empezar, hay que rechazar la interpretación ontológica estándar de la mercantilización ficticia con los matices comunitarios defensivos en favor de una interpretación estructural sensible no solo a la desolidarización, sino también a la dominación. En tercer lugar, una teoría crítica válida para el siglo XXI debe desarrollar una concepción de la gramática de la lucha social que vaya más allá de la idea de Polanyi del doble movimiento, enlazando las luchas por la emancipación con las que se verifican contra la mercantilización y en defensa de la protección social. De hecho, atravesándolas. Debemos analizar las luchas actuales en términos de un triple movimiento en el que estos 3 proyectos políticos se combinan y confluyen. Por último, para mencionar un punto que solo se insinúa aquí, una teoría crítica de la crisis contemporánea necesita una perspectiva normativa compleja que integre los principales valores de cada polo del triple movimiento. Tal perspectiva debe integrar los intereses legítimos en cuanto a la solidaridad y la seguridad social que invocan los proteccionistas sociales con el interés fundamental en la no dominación, que es primordial para los movimientos de emancipación, sin descuidar la preocupación válida por la libertad negativa que anima a los liberales partidarios del libre mercado más decentes y coherentes. Abrazando una comprensión amplia e integradora de la justicia social, tal proyecto serviría de inmediato para honrar las ideas de Polanyi y poner remedio a sus puntos ciegos. Muy bien. Enhorabuena, chicas. Capítulo 2, a la hucha. Muy bien. La semana que viene veremos la propuesta que hace Fraser de integrar las perspectivas de Marx y Polanyi. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas semanas, chicas. Buenas noches, hasta mañana. Hasta la semana Buenas que viene. noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Bona nit. Bona nit a tots. Y a totes. A totes, a todas, no sé cómo se dice en valenciano. Un beset. Besets. Adéu.